Bueno amigos, comenzamos esta sesión para hablar acerca de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Hemos denominado a este grupo de encuentros Conociendo a la Virgen María. Este es el primero de ellos y la idea es comenzar a leer todos los capítulos que hablan sobre la Santísima Virgen María y que están contenidos en el libro de cielo, en los escritos de Luisa. Por eso vamos a comenzar hoy con el volumen 1 y con el volumen 2. Ya luego seguiremos en las otras semanas, seguiremos leyendo los demás volúmenes hasta completar todos los 36 volúmenes relacionados con la Virgen María. Al principio, en los primeros capítulos, no son tantos los volúmenes que hablan de la Virgen María, pero ya a partir del volumen 12 en adelante, más o menos, ya comienza Jesús a hacer más énfasis en que se conozca a la Virgen María y en las prerrogativas que le dio. Sobre todo los volúmenes altos, del 30 en adelante, son los que más hablan de la Virgen. Pero de todas maneras, para hacerlo de una manera progresiva, vamos a comenzar con el volumen 1 y 2 en esta primera sesión. ¿Qué temas vamos a abordar? Vamos a abordar los temas de la Virgen María en la casa de Nazaret. Vamos a hablar de que María jamás se turbó. Hablaremos también de la fiesta de la Asunción y hablaremos acerca de la oración del Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia. Bueno, eh, como una introducción a esta serie de charlas y de esta serie de encuentros, eh, quiero comentarles que todo lo que Jesús dice en el Evangelio se cumple perfectamente en María, ¿sí? Absolutamente todo. Por ejemplo, Jesús nos dice, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan. La Virgen María, ella cumplió perfectamente cada uno de los mandatos imperativos de Jesús. Es decir, María amó a los enemigos y rogó por las que lo perseguían. En ella se cumple perfectamente. Otro mandato de Jesús en Mateo 5, versículo 48 dice, por ejemplo, sean perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. María cumplió ese mandato imperativo de Jesús y María fue perfecta como es perfecto el Padre Celestial. Otro imperativo de Jesús en Mateo 7 dice, por ejemplo, no juzgues para que no sean juzgados. María no juzgó y por eso María nunca fue juzgada. Y así, todos los imperativos que vemos en María se cumplen perfectamente. Entonces, cuando leamos el Evangelio, yo los invito a que a que también lo leamos bajo la perspectiva de María. ¿Cómo se cumple esa palabra en María? En Mateo 7, por ejemplo, Jesús dice, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamad y se os abrirá. Entonces, María cumplió perfectamente el Evangelio. Ella pedía y todo lo que pide María se le da, absolutamente todo. De eso no debemos dudar. ¿Ya? María es la omnipotencia orante, como le dicen algunos santos, porque todo lo que ella pide a Jesús, todo se lo concede. Eh, Cuando Jesús dice, cuando vayan a orar, oren así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Así era que oraba María. Ella oraba para que el nombre de Jesús, de Dios sea santificado, para que viniera su reino, para que su voluntad se hiciera aquí en la tierra como se hace en el cielo. Sí, entonces tenemos que estar muy pendientes cuando leamos el Evangelio de aplicar todo lo que Jesús nos dice en María. Jesús muchas veces dice, sígueme. María siguió a Jesús en todo momento. Eran inseparables. Donde estaba Jesús estaba María. Y aunque físicamente no estaban, porque de pronto Jesús estaba en misión y María se quedó en Nazaret, pero sus espíritus estaban tan unidos y tan fundidos que Jesús estaba bilocado donde estaba María y María estaba bilocada donde estaba Jesús. Así como ella lo está en cada hostia. Sí, son inseparables. Eh, ¿Qué más? Otras palabras del Evangelio. En Mateo 10, versículo 8, dice Jesús, sanad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios. María hace todo eso. María nos sana. María resucita nuestra alma. María nos purifica, expulsa a los demonios. En ella se cumple todo el Evangelio.
Jesús dice en Mateo 6, versículo 33, busca primero el reino de Dios y su justicia. María buscó primero que todo el reino de Dios y su justicia y la santidad. Entonces es interesante cómo cuando leemos el Evangelio, verlo desde la perspectiva de María, conocemos más a nuestra Madre Santísima. María Santísima nunca temió. Jesús dijo, ánimo, soy yo, no temas. María no temía. Jesús dijo, teman más bien a los que matan el alma, pero no el cuerpo. María no le tenía miedo a nadie. María amaba a todos. María era misericordiosa. Jesús dijo, sean misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. En Lucas 6, versículo 36. María es misericordiosa como es misericordioso el Padre Celestial. Entonces miren que a veces uno ve la figura del Padre Celestial así como de pronto como un Dios castigador, un Dios que sí como muy fuerte, pero vemos a la Virgen María y no la vemos tan castigadora. Vemos como una mirada más maternal, más amorosa, ¿sí? Y a través de María podemos conocer a Dios, porque si María es misericordiosa, lo es porque lo es como el Padre Celestial es misericordioso, ¿sí? No podemos pretender que María sea más misericordiosa que el Padre, no. Si María es tan misericordiosa, es tan buena, es tan bondadosa, es tan tierna, mucho más lo es el Padre Celestial, mucho más lo es la Santísima Trinidad. Desconociendo a Dios, conocemos a María. Y conociendo a María, conocemos a Dios. Es un conocimiento recíproco. Eh, a ver, qué más palabras hay en el Evangelio? De los que están aquí participando en la reunión de Teams, ¿qué más recuerdan que Jesús haya dicho y que se aplique a la Virgen María? Bueno, mientras se acuerdan, les voy diciendo más palabras. Jesús en San Juan 15, versículo 4, dice, permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Se cumplía perfectamente en María. Es que, hermanos, todo se cumple en María. Todo el Evangelio se cumple en María. Ella es la llena de gracia, la llena de vida divina. Es el Evangelio viviente de la Santísima Trinidad. Entonces, María permaneció en Dios en todo momento, como Dios permanece en nosotros. Jesús también, en la misión que le dio a sus discípulos, le dice, apacienta mis ovejas. María apacienta las ovejas del rebaño también. María es la buena pastora. De hecho, de esa hay una advocación en Venezuela. Se llama la Divina Pastora, si no estoy mal. Eh, bueno, ¿qué más dice Jesús? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. María es mansa y es humilde de corazón porque aprendió de Dios. No teman a los que matan el cuerpo. Ah, bueno, eso ya lo dije. Sean prudentes y sencillos como las palomas. María es prudente, María es sencilla como paloma. Jesús en Mateo 6:25 dice, no os preocupéis de vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué vestiréis, porque el Padre sabe de qué tiene necesidad. María no andaba preocupada por nada de eso, porque María vivía perfecta fe y cumplía cada palabra de Jesús. Si se logra comprender todo esto que les estoy comentando. Sí, señora, sí. ¿Ok? Y así si vemos, bueno, tengo una lista como de más de 100 imperativos de Jesús que se cumplen perfectamente en María. Y yo los invito a que cuando leamos el Evangelio, leamos las Escrituras, pensemos en la Virgen María, en que ella lo cumplió perfectamente ese mandato. Bueno, ahora, terminando este preámbulo, vamos a entrar en el primer capítulo del libro de Cielo que estuve buscando y que habla sobre la Virgen María. Y trata sobre la Virgen María en la casa de Nazaret. Yo quiero que ustedes comiencen a pensar cómo era la vida de la Sagrada Familia en la casa de Nazaret. ¿Qué se hacía? ¿De qué hablaban?
¿Ustedes cómo se imaginan la vida de la Virgen? ¿Cómo hacía sus ocupaciones? Cuando barría, ¿cómo lo hacía? Si se me permite, la palabra, pues, yo creo que Mamá María hacía todo ofreciéndolo a Jesús, bueno, al Señor. Mamá María hacía todo mirando la gloria de Dios, tomando todo como voluntad de Dios. Sí, sí, así era. Ella vivía tan unida con Dios en su interior que ella no así, que ella todo el tiempo estaba pensando en Dios, hablaba de Dios, vivía en esa íntima comunicación con Dios. No tenía tiempo para perder. Sí, y esto lo vamos a ver en el volumen uno, en los numerales la final del 19 y el numeral 20, que vamos a leerlo a continuación. Luisa dice: si me entretenía demasiado platicando con la familia de cosas indiferentes, no necesarias, la voz interna me decía: estas pláticas te llenan la mente de cosas que no me pertenecen, te circundan el corazón de polvo, de modo que te hacen sentir débil mi gracia, no más viva. Esto Luisa lo decía porque Jesús prácticamente la reprendió las veces en que ella comenzaba a tener conversaciones naturales. No eran malas, eran conversaciones cotidianas como las que tenemos todos los días, con la única diferencia de que a veces se alargaba mucho en esas conversaciones, es decir, duraba mucho tiempo, le dedicaba más tiempo del necesario. Entonces por eso Jesús le dice de que esas pláticas tan largas pues te llenan la mente de cosas que no pertenecen a Dios. Te circundan el corazón de polvo, de modo que te hacen sentir débil mi gracia. Entonces poco a poco se va llenando nuestro corazón de polvo y vamos y la gracia se va volviendo más débil. Por eso Jesús dice: imítame a mí cuando yo estaba en la casa de Nazaret. Mi mente no se ocupaba de otra cosa que de la gloria del Padre y de la salvación de las almas. Y esto era en lo que se ocupaba también la Virgen María. María no se ocupaba de otra cosa que de la gloria del Padre y de la salvación de las almas. Esa era la vida interior de María. Continúa diciendo Jesús: mi boca no decía otra cosa que discursos santos. Y yo les pregunto, hermanos, ¿de qué son nuestros discursos? Cuando hablamos, ¿de qué tratan nuestras conversaciones? Continúo. Con mis palabras buscaba reparar las ofensas al Padre. Trataba de asetear los corazones y atraerlos a mi amor. Y primariamente a mi madre y a San José. En una palabra, todo nombraba a Dios, todo se oraba por Dios y todo a Él se refería. ¿Por qué no podrías hacer tú otro tanto? ¿Por qué no puedes hacer tú lo mismo? Porque si se trata de que Jesús viva en nosotros, cuando decimos: ven Jesús a vivir en mí, entonces tenemos que hablar aquellas palabras que Jesús hablaría en nuestra humanidad. Y ahí nos está diciendo Jesús qué era lo que él hacía, cómo eran sus palabras. Con sus palabras trataba de atraer corazones, de saetearlos, o sea, de mandarle flechas de amor a los corazones para atraerlos a él. Y así cuando nosotros hablemos, debemos ser como Jesús y como María, que nuestras palabras atraigan a las criaturas a amar a Dios. Ya debemos como que dejar de perder el tiempo en tantas palabras ociosas que no llevan a nada. Miren, casualmente, yo estuve leyendo ayer con mi esposa un capítulo del volumen 11, el
Voy a buscarlo aquí para leerle para leérselo un momentico. Donde hablaba de cuáles eran las señales para conocer si se ama solo al Señor. Y Jesús le dijo que la señal para conocer si el alma ama del todo a Dios, hasta desbordarse fuera, es cuando el alma no piensa, no busca, no habla y no ama sino solamente a Dios, y que todo lo demás parece que no exista para ella, más bien todo lo demás la aburre, la fastidia. A lo más, a lo más, lo que hace es las cosas necesarias. Él utiliza la palabra, le cede la escoria a la naturaleza. Por ejemplo, un pensamiento, una palabra, un acto necesario para la vida natural. Esto es como dar escoria a la naturaleza. Es decir, me toca trabajar, obviamente debo tratar con muchas personas, ya debo dar indicaciones, debo hablar de nuestras obligaciones, del trabajo. Sí, son cosas necesarias, son disposiciones que debemos dar. Y Jesús dijo que él también lo hacía con los apóstoles. Él daba disposiciones, él decía dónde debían dormir, qué iban a comer. Y que estas indicaciones, estas palabras, eso no daña el amor ni a la santidad verdadera. Pero sumado a todo lo demás, a que el alma no ama solo a Dios, no piensa sino en Dios, no busca sino solo a Dios, eso es señal de que se ama solo a Dios. Y esa era la vida interior de María. En cambio, si el alma está con mezcla de varias cosas, ahora piensa en Dios, ahora piensa en otra cosa, luego habla de Dios y luego habla largamente, esa palabra la usa Jesús, después habla largamente de otras cosas, es señal de que no ama solo a Dios y Dios no está contento. Y él dice que eso es lo que hacen la mayoría de las criaturas, por eso él quiere una unión más íntima con nosotros, a imagen de nuestra Madre Santísima. Entonces, eh, ¿qué debemos hacer? Tratar en lo que más podamos de que Jesús realmente desarrolle su vida en nosotros. Nosotros esta mañana, cuando nos levantamos, hicimos el acto preventivo y dijimos, ven Jesús, somos nada, Dios es todo. Continúa Jesús, continúa divina voluntad, pensando en nuestras mentes, mirando en nuestros ojos, hablando en nuestras bocas. Entonces, si es Jesús el que está hablando en ti, revisa bien qué es lo que Jesús hablaría en ti, porque si tú hablas algo que Jesús no hablaría, no es Jesús hablando en ti. Porque si tú sabes que Jesús no lo hablaría, por ejemplo, el chisme, la murmuración, Jesús no hablaría con murmuraciones, con calumnias, con chismes, con mentiras. No. Entonces no es Jesús. Ahí Jesús se aparta y nos toca volverlo a llamar para que continúe esa vida interior en nosotros y sean sus actos y no los nuestros. Entonces tenemos que tener mucha atención, tenemos que tener la mirada bien centrada para que todas nuestras palabras sea Jesús hablando en nosotros. Ven Jesús y habla en nosotros. Señor, que cada palabra que digas sean tantos actos de vida divina que te amen, te adoren, te glorifiquen, a nombre mío y a nombre de todas las criaturas, pasadas, presentes y futuras, y que te correspondan por el amor de todos, y te reparen por las malas palabras que cometen las criaturas, por las mentiras, por las calumnias, por las difamaciones, y así aliviar y consolar tu corazón. A ejemplo de María, vivamos en esa unión íntima con Dios en nuestra vida ordinaria, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestros estudios. Hablemos lo necesario, las cosas que se requieren, pero no lleguemos a la ociosidad, porque hay mucho que hacer para pedir el reino de Dios, para corresponder a Dios, para amar a Dios. Nuestro camino es largo y Dios está esperando nuestra correspondencia, Dios está esperando que le amemos, que le correspondamos de verdad y que desarrolle su vida plena en cada uno de nosotros. Dios quiere desarrollar su vida plena en ti. Bueno, este es el único numeral, el único capítulo que extraje del volumen 1
Y ahora vamos a continuar con otros capítulos del volumen 2. Antes de pasar, ¿alguien quiere hacer alguna intervención acerca de este capítulo? Bueno, antes de pasar al siguiente capítulo, quiero comentarles que eso que hacía María en su interior, porque si María María es la mujer del silencio, si su boca callaba, su corazón nunca callaba. Su interior estaba continuamente hablando, pero hablando con Dios. Y eso es lo que María quiere hacer también en nosotros. Miren, así como decimos, Jesús, ven a vivir en mí, también podemos decir, María, ven a vivir en mí, porque María y Jesús son inseparables. Jesús dijo, sean, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. En María se cumple perfectamente. María es una con Jesús como el Padre y el Hijo son uno. Y no podemos tener dudas de esas verdades. Sí, porque en María se cumple perfectamente el Evangelio. Eso está en el Catecismo de la Iglesia Católica. Eso lo han dicho los santos. Y eso lo ha dicho el mismo Jesús. Bueno, vamos al siguiente capítulo. Bueno, antes de pasar al siguiente capítulo, perdón, quería comentarles algo que está en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 533. Dice, la vida oculta de Nazaret permite a todos entrar en comunión con Jesús a través de los caminos más ordinarios de la vida humana. En un capítulo, Jesús estaba diciendo que Él quiso, cuando vino a la tierra, vivir toda su vida, pasar por todas las etapas del hombre para divinizar los actos humanos. Es decir, para que Jesús trabajó de tal manera que nosotros, cuando estemos trabajando, llamemos a Jesús a trabajar en nosotros y ese acto se convierte en un acto divino, porque es un acto hecho por Dios en nosotros. Por lo tanto, como es un acto hecho por Dios en nosotros, adquiere el sello de un acto divino hecho por Jesús. ¿Y saben el valor de un acto divino? Wow. Un acto divino llena cielo y tierra, no hay tiempo, ¿sí? Esos actos se pueden, los méritos de esos actos se pueden aplicar para el pasado, el presente, el futuro, porque entran en ese acto único de Dios, porque en Dios no hay tiempo. Le dan a Dios correspondencia perfecta a nombre de todas las criaturas, pasadas, presentes y futuras. Le dan a Dios amor por todo y por todos. Entonces, eh, en, en concordancia con esto que dice el catecismo, que Jesús dice de que la vida oculta de Nazaret nos permite a todos entrar en comunión con Jesús a través de esos actos. Hermanos, llamemos a Jesús, llamemos a María a obrar en todos nuestros actos que hagamos. Sigue diciendo el catecismo, Nazaret es la escuela donde empieza a entenderse la vida de Jesús. Es la escuela donde se inicia el conocimiento de su evangelio. Su primera lección es el silencio. ¿Cómo desearíamos que se renovara y fortaleciera en nosotros el amor al silencio? Este admirable e indispensable hábito del espíritu tan necesario para nosotros. Se nos ofrece además una lección de vida familiar. Que Nazaret nos enseña el significado de la familia, su comunión de amor, su sencilla y austera belleza, su carácter sagrado e inviolable. Esto fue de una homilía del Papa Pablo VI. Bueno, ahora sí pasemos al segundo capítulo, que es del volumen 2, capítulo 44, de julio 4 de 1899. Quisiera que alguno de los que están en esta reunión virtual pueda leerlo. Enrique, si te parece, lo leo. Sí, por favor. Gracias. El corazón de María jamás se turbó. Esta mañana
Habiéndome renovado Jesús las penas de la crucifixión, se encontraba también nuestra mamá reina. Y Jesús, hablando de ella, ha dicho: mi propio reino estuvo en el corazón de mi madre, y esto porque su corazón no fue jamás ni mínimamente turbado, tanto que en el mar inmenso de la pasión sufrió penas inmensas. Su corazón fue traspasado de lado a lado por la espada del dolor, pero no recibió ni un mínimo aliento de turbación. Por eso, siendo mi reino un reino de paz, pude extender en ella mi reino, y sin encontrar ningún obstáculo, pude libremente reinar. Ok, qué bello capítulo, ¿cierto? ¿Qué nos dice este texto? Nos está diciendo que un requisito para vivir en el reino de Dios, ¿cuál es? Es la paz. ¿La paz? Sí, es la paz. Un requisito para vivir en el reino de Dios es la paz. Hermanos, no debemos turbarnos por nada. María Santísima, aún en medio del dolor, ella no dejó que ese dolor la turbara. María vivió esos momentos de la pasión, por ejemplo, en paz, con serenidad. Y cuando estemos en algunos momentos de dolor, de cruz, de aflicciones, aunque estemos sufriendo, en nosotros debe haber siempre esa paz. ¿Qué es la paz? La paz es la reconciliación entre la voluntad humana y la voluntad divina. Es la uniformidad perfecta de nuestra voluntad con la de Dios. Cuando nuestra voluntad está unida a la voluntad de Dios, en nuestro corazón hay paz, porque sea por lo que estemos pasando, sabemos que es voluntad de Dios y que Dios de ahí va a sacar un mayor provecho, de que todo lo permite Dios para bien de los que lo aman. Y Dios de aún de cualquier mal siempre saca el bien. Humanamente, ¿cuál sería el mayor mal? Haber crucificado a Jesús, humanamente. Pero de ahí Dios sacó el mayor bien para toda la humanidad, que fue la redención. Y cuando Jesús vino a la tierra, Él vino a redimirnos, sí, pero no solamente a redimirnos, sino también para hacernos volver a ese estado primero por el cual Dios nos creó, es decir, para que vivamos en su reino. Por eso en el Padre Nuestro, Él nos enseña a pedir: venga a nosotros tu reino. Y el reino de Dios es reino de paz. Dice Jesús que su reino estuvo en el corazón de María, es decir, que María vivió en el reino de Dios, porque su corazón no fue jamás ni mínimamente turbado. Por eso, Dios pudo extender en ella el reino de Dios, y sin ningún obstáculo pudo libremente reinar. Esto nos enseña que para que Jesús reine realmente en nosotros, en nuestro corazón debe haber paz y no debe haber turbación. ¿Ustedes saben qué es la turbación? La turbación es un estado de agitación interior del alma. Sí, el alma se siente como agitada y eso afecta la paz, afecta la serenidad y afecta la capacidad de discernir la voluntad de Dios. Es un estado de inquietud, es un estado de confusión interior que surge ¿de qué? Surge del miedo, de las preocupaciones o incluso surge del enemigo, que también nos quiere hacer que nos turbemos. Sí. Entonces, cuando tengamos miedo, nos turbamos, porque no sabemos qué va a pasar después y eso. ¿Qué hay? ¿Qué se muestra ahí? Falta de abandono en Dios. Porque el alma que está abandonada en Dios dice: estoy en manos de Dios. Lo que Dios quiera, lo quiero yo. Si no lo quiere Dios, tampoco lo quiero Dios. Y el alma se queda en paz. ¿Sí? Porque ya hay una unión de nuestra voluntad con la de Dios. Pero mientras el alma no acepte esa voluntad de Dios,
tenga miedo de cuál sea la voluntad de Dios. No hay perfecta uniformidad y por eso viene la turbación. Y en turbación no podemos vivir en el reino de Dios. ¿Por qué viene la turbación? Por la preocupación. Nos preocupa el qué dirán, nos preocupa qué va a pasar conmigo, qué va a pasar después con mi familia, con mis... No, qué va a pasar con mi trabajo. No, se requiere abandono. Y el abandono nos trae paz. Cuando nos abandonamos en Dios, decimos, estamos en manos de Dios. Y yo sé que Dios quiere siempre lo mejor para mí porque soy su hijo. Y Él me dará lo que más me conviene. No lo que yo quiera, sino lo que más me conviene. Porque Él es todopoderoso y Él todo lo puede. Pero también es omnividente y Él todo lo ve y sabe qué es lo mejor para mí. Y me lo da. Entonces, dejo de preocuparme, dejo de tener miedo y le doy cabida a la paz. Y la paz, y en la paz está Jesús. Hermanos, la turbación es un obstáculo para el alma. ¿Por qué? Porque le impide al alma entregarse completamente a la voluntad de Dios. Es decir, que la turbación nos impide vivir en la voluntad de Dios. Entonces tengamos mucho cuidado. María Santísima nunca se turbó y por eso ella vivió siempre y en todo momento en la voluntad de Dios. ¿Alguien quiere intervenir? Yo quisiera preguntar, pero la turbación también, más allá de que podamos tener como la atención de no de fundirnos en el Señor y de procurar no dejarnos turbar, también es un don. O sea, a medida que vamos leyendo, comprendiendo y avanzando, el Señor y vamos poniendo como la confianza en Él, es el Señor el que nos va dando esa paz para que podamos realmente estar en paz y no turbarnos. Sí, mire que es un don, Jesús, porque nos lo da Jesús. Jesús en el Evangelio dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. Ya. Ahora depende, ya Él nos lo dio. Nos toca a nosotros aceptar esa paz, tomarla. ¿Y cómo se consigue la paz? Con el abandono en Dios. Ese es un proceso, ¿sí? La santidad no se va a dar de un momento a otro. Por el hecho de que yo haya escuchado esta verdad no quiere decir de que ya no voy a tener más turbaciones. No, es posible que en el camino vas a tener seguir teniendo luchas, en algunos momentos caídas, te vas a turbar, pero se trata de levantarse, de recordar estas verdades que estamos conociendo, de recordar que Dios nos ama, que somos sus hijos, que todo lo permite Dios para bien y que estamos en sus manos, que Él es más fuerte que cualquier cosa, Él es más fuerte que tu cruz, Él es más fuerte que tu debilidad, Él es más fuerte que cualquier tentación. Dios es más fuerte que cualquier enfermedad. Dios es más fuerte que todo. Y te ama y eres su hijo, eres su hija. Y si lo permite que estés pasando esa situación, de ahí Dios va a sacar algo mucho mejor, algo bueno. Pero se trata de que te abandones en Él y que no pierdas jamás la paz. Porque la turbación, venga de donde venga, nunca hace bien al alma. Eso también lo dice Jesús en otro de los capítulos, cuando dice que el alma a veces comienza a mirarse a sí misma, a sus pecados, y dice que entonces viene y siente tanto dolor por sus pecados que se turba. Y dice Jesús, hija mía, el dolor de las culpas es bueno y laudable, pero no destruye el amor propio. ¿Ya? Entonces lo que más te recomiendo es que te abandones en mi voluntad. Y porque abandonándote en mi voluntad, el alma encuentra la paz. Y porque la turbación venga de donde venga, así sea por cosas supuestamente buenas, nunca va a ser bien al alma, siempre va a hacer daño. Recuerden que Jesús es el príncipe de la paz. Y cuando nuestra alma está turbada, eh, como que, como que obliga a Jesús a salir de nosotros. Diciéndolo de una manera, porque Jesús nunca va a salir de nosotros. Él siempre va a estar allí. Solamente que algunas veces lo tendremos crucificado, otras veces lo tenemos con las manos amarradas porque no le dejamos actuar.
y otras veces lo tenemos con la libertad de obrar en nuestro interior, haciendo, trabajando, caminando, obrando, rezando, comiendo, durmiendo en nosotros. Bueno, vamos a otro capítulo del volumen 2. Yo tenía una pregunta. ¿Sí? Sí, cuando se dice que mamá María no se turbó, pero a mí me queda la duda, bueno, yo sí le creo a Jesús de que no se turbó y me pregunto, entonces, ¿cómo se puede vivir en el momento? ¿Cómo se puede ver que en el momento que ella vivió toda la pasión de nuestro Señor y ella se encontraba pues afligida, llorando, eh, o sea, no tuvo turbación interior tal vez, pero por fuera pues humanamente los que estaban con ella vieron como ella lloraba, también sufrió como una madre pues viendo que su hijo estaba siendo escarnecido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos mirar eso? Si no es turbación, ¿cómo podríamos mirarlo también a nosotros en nuestras vidas, aplicarlo de que a lo mejor sufrimos lo que nos está ocurriendo, las circunstancias, pero cómo evitar la turbación, como ella? O sea, cómo llegar a ese grado en el que nos duele y por fuera parece que lloramos y todo, pero por dentro estar en paz. No, no entiendo esa diferencia, no sé si me supo explicar. Ok. El dolor existe, ¿sí? El hecho de que la Virgen María no se haya turbado no quiere decir que no sentía dolor. Solamente que ella vivió el dolor unida a Dios. Lloró, Jesús también lloró cuando vio a Jerusalén. Dice que, ay Jerusalén, cuántas veces he querido reunirte como la gallina a sus polluelos bajo sus alas y no has querido. Y dice el Evangelio, y Jesús lloró. Y lloró cuando Lázaro murió. No cuando murió, cuando lo resucitó porque se dio cuenta de que, perdón, murió cuando la resurrección de Lázaro porque se dio cuenta de que después de haber resucitado, inclusive un muerto, iban a tomar la decisión de matarlo. Entonces, el dolor que sintamos, el sufrimiento que vayamos a tener, no quita que nuestro interior esté en paz. ¿Sí? No lo quita. María sintió ese dolor. Si María no hubiera sentido ese dolor, no hubiera, o sea, sería que una pantomima, sería algo irreal, no sería humana. María tenía una naturaleza humana también, y ella sentía ese dolor, pero ese dolor estaba unificado y perfectamente al de Dios. Entonces era lo que yo les comentaba ahorita. En su interior ella se abandonó totalmente en Dios. Tan es así de que cuando leemos las horas de la pasión que Pilato presenta a Jesús, ¿a quién crucificamos? ¿A Jesús o a Barrabás? Y todo el mundo dice, a Jesús, ¿qué hacemos con Jesús? Crucifícalo, crucifícalo. Y dice la Virgen María que ella en su interior también dijo, crucifícalo, porque se unió a la voluntad del Padre Celestial. Y la voluntad del Padre Celestial era que Jesús muriera crucificado para podernos redimir. Porque si no hubiera sido así, pues no hubiera habido redención. Entonces María, con todo el dolor del mundo, se unió a la voluntad de Dios y dijo, crucifícalo. Eso le dolió, sí, le traspasó el corazón de lado a lado. Sí, se lo traspasó. María dice que ella, cuando lo vio en la cruz, ella le hubiera dado, cuando dijo tengo sed, le hubiera dado hasta su corazón licuado con tal de aplacarle la sed. O sea, esa obra de la pasión de la soledad de María, uno puede ver el intenso dolor de María en la pasión, pero aún así, como su interior estaba unido a la voluntad de Dios, estaba en profunda calma y paz. Y así es como debemos vivir todo. Ella no dijo, no, Jesús, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué? No, ella con mucha paz, ella aceptó la voluntad de Dios y se unió a esa voluntad de Dios. Y así es como nosotros debemos vivir esas circunstancias dolorosas también. Señor, tú permitiste que pasara esto, yo me uno a ti y lo ofrezco junto contigo por la salvación de las almas, por tu mayor gloria. Y aunque le duela al alma,
pues ya nuestro corazón ya está quieto, en paz. ¿Se logra comprender? Sí, sí, me queda claro, muchas gracias. Ok, ahora sí hablemos del volumen 2, capítulo 59. Este capítulo es de agosto 15 de 1899 y habla de la fiesta de la Asunción de María. Entonces, otra persona que me ayude a leer, por favor. Yo lo puedo hacer. Me he sentido salir fuera de mí misma en la bóveda de los cielos, junto con mi amante Jesús. Parecía que todo estaba en fiesta. Cielo, tierra y purgatorio. Todos estaban inundados de un nuevo gozo y júbilo. Muchas almas salían del purgatorio y como rayos llegaban al cielo para asistir a la fiesta de nuestra reina mamá. También yo me ponía en medio de aquella multitud inmensa de gente, es decir, ángeles, santos y almas del purgatorio, que ocupaban aquel nuevo cielo, que era tan inmenso, que el nuestro que vemos, comparado con aquel, me parecía un pequeño agujero, mucho más que tenía la obediencia del confesor. Ok, dejemos hasta Entonces, allí. ok, Entonces, Luisa, en este capítulo, Jesús se la lleva al cielo y ella se dio cuenta que todo estaba en fiesta. Ese día era el día de la Asunción de María. Por lo tanto, había fiesta en el cielo, en el purgatorio, en la tierra. Todos estaban inundados de gozo. Muchas almas salían del purgatorio para asistir a la fiesta de la Virgen María. Esta fiesta es muy importante, la fiesta de la Asunción, porque más adelante, en uno de los capítulos, creo que el volumen 18 o 15 por ahí, Jesús le dice de que la fiesta de la Asunción es la fiesta de la divina voluntad, porque fue la primera fiesta que se hizo en el cielo de la divina voluntad en una criatura. Sí, aunque ya Jesús había ascendido, pues Jesús es Dios, pero en una criatura creada por Dios, María fue la primera que llegó al cielo con esa voluntad divina reinante en ella, y por eso se le hizo esa fiesta a la voluntad de Dios obrante en la criatura. Y Jesús por eso la llama como la fiesta de la divina voluntad. Entonces, eh, Luisa, Jesús le permite ver esa fiesta. Y luego dice Jesús, pero mientras hacía por mirar, yo no veía otra cosa que un sol luminosísimo. Jesús trataba de mirar, Luisa trataba de mirar, pero veía era un sol. O sea, tanta era la luz de la Virgen María que ella resplandecía que prácticamente lo que veía era un sol de tanta luz que ella contenía. Decía que veía un sol luminosísimo que esparcía rayos que me penetraban toda de lado a lado y me volvían como un cristal, tanto que se descubrían muy bien los pequeños defectos y la distancia infinita que hay entre el creador y la criatura. Tanto más que aquellos rayos cada uno tenía su marca, uno delineaba la santidad de Dios, otro la pureza, otro la potencia, otro la sabiduría, y todas las otras virtudes y atributos de Dios. Así que el alma, viendo su nada, sus miserias y su pobreza, se sentía aniquilada, y en vez de mirar, se postraba con la cara en la tierra ante aquel sol eterno, ante el cual no hay ninguno que pueda estar frente a él. Aquí viene si algo importante, dice, pero lo más era que para ver la fiesta de nuestra mamá se debía ver desde dentro de aquel sol. Tanto parecía inmersa en Dios la Virgen Santísima que mirando desde otros puntos no se veía nada. Y aquí está la clave. ¿Por qué no se veía a la Virgen María? Porque ella era tanta la luz que contenía, porque estaba sumergida en Dios. Al estar sumergida en Dios, lo que se veía era un sol. Y por eso, mirando desde otros puntos, Luisa no veía nada. Y dice Luisa que para poder ver la fiesta se tenía que ver desde dentro de aquel sol, es decir, tenía que entrar en ese sol divino en Dios para poder ver la fiesta de la Asunción. ¿Puedes continuar leyendo, por favor? sí, señor. Ahora, mientras me encontraba en estas condiciones
de aniquilamiento ante el Ser Divino y la mamá reina, teniendo en sus brazos al niñito, Jesús había dicho: nuestra mamá está en el cielo. Te doy a ti el oficio de hacerme de mamá en la tierra. Y como mi vida está sujeta continuamente a los desprecios, a la pobreza, a las penas, a los abandonos de los hombres, y mi madre, estando en la tierra, fue mi fiel compañera en todas esas penas, y no solo eso, sino buscaba aliviarme en todo, por cuanto podían sus fuerzas, así también tú, haciéndome de madre, me harás fiel compañía en todas mis penas, sufriendo tú, en vez mía, por cuanto puedas, y donde no puedas, buscarás darme al menos un consuelo. Ok, entonces vemos cómo Jesús le muestra luego a la Virgen María, que lo tenía en brazos, al niñito Jesús, y Jesús dice: te doy a ti el oficio de hacerme de mamá en la tierra. No sé si recuerdan ustedes en el Evangelio, Jesús dice: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Es decir, que si nosotros hacemos la voluntad de Dios, somos madre de Jesús. Entonces, Dios nos da ese oficio de hacer de mamá aquí en la tierra, y tenemos que tratar a Jesús como lo trataba la Virgen María. Jesús dice que su vida está continuamente sujeta a desprecios, pobreza, penas, abandonos, y que María fue su fiel compañera en todas esas penas. ¿Y qué hacía María? María buscaba aliviarlo en todo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Al igual que María, como madres de Jesús, debemos buscar darle alivio a Jesús en todo. Y de eso se trata el reparar, el compensar, en amarlo, el corresponder a Jesús a nombre de todas las criaturas por el amor que no le dan, porque eso le da alivio a Jesús y lo consuela. Y miren esto que nos está diciendo Jesús: haciéndome de madre, tú me harás fiel compañía en todas mis penas, sufriendo tú en vez mía por cuanto puedas, y donde no puedas buscarás darme al menos un consuelo. Entonces también en nosotros debe estar esa disposición de que cuando Jesús quiere hacernos sufrir en lugar de Él, que lo haga. Si se trata de vivir en esa santa indiferencia: Señor, ¿me quieres que esté gozando? Ven a gozar en mí. ¿Quieres que esté sufriendo? Sí, Jesús, ven a sufrir en mí para darte consuelo. Y se trata de estar pendiente de todo. Miren, que las que han sido madres y han tenido un bebé recién nacido, todos los cuidados que tiene un niño, sí, prácticamente hay que estar pendientes de un bebé todo el tiempo. Y así debemos estar pendientes como madres de Jesús. Hay que estar pendientes de Jesús todo el tiempo. Tenerlo presente en todas las cosas que hagamos. Si vamos a cocinar, hablar con Jesús mientras cocinamos, decirle que Él cocine en nosotros, decirle: Jesús, te amo por mí, por todos. Y en estos alimentos que estamos preparando, quiero darte la satisfacción, como si todas las criaturas, cuando preparan los alimentos, pusieran la intención de amarte infinitamente. Sí, son ejemplos de lo que podemos hacer con nuestro interior mientras estamos realizando nuestras acciones. Jesús sigue diciendo: debes saber que te quiero toda atenta en mí. Seré celoso aún de tu respiro si no lo haces por mí. Y cuando vea que no estás toda atenta para contentarme, no te daré ni paz ni reposo. Sí, es lo que les comentaba. Tenemos que estar pendientes de Jesús en todo momento. Eh, ¿Alguien puede leer, por favor, lo que sigue? Después de esto, he comenzado a hacerle de mamá, pero oh, cuánta atención se necesitaba para contemplarlo. Para verlo contento no se podía ni siquiera dirigir una mirada a otra parte. Ahora quería dormir, ahora quería beber, ahora quería que lo apreciaran, y yo debía encontrarme pronta a todo lo que quería. Ahora decía: mamá mía, me duele la cabeza, alíviame.
Y yo enseguida le revisaba la cabeza y encontrando espinas se las quitaba. Poniéndole mi brazo bajo la cabeza, lo hacía reposar. Ok. Fíjense cómo Jesús decía que ni siquiera ella podía dirigir la mirada hacia otra parte, porque Jesús quería toda la atención. Hermanos, Jesús quiere toda la atención de nosotros. Ya lo vimos cuando estábamos meditando el primer capítulo del volumen 1, cuando hablaba de María en la casa de Nazaret, de qué era lo que se hacía en esa casa. Y era eso, es estar todo el tiempo pensando en Jesús, todo el tiempo hablando con Él, todo el tiempo hablando de Él, eh, mirándolo. Cuando no tengamos que decirle, contémplalo en tu interior. También nos dirá la Virgen María más adelante en otro capítulo. Si no tienes que decirle, contémplalo en tu interior, porque con solo mirarlo comprenderás todo y harás todo. Pero que nuestra mirada esté siempre fija en Jesús. O sea, no nos distraigamos. Aún en las cosas ordinarias que tenemos que hacer, hagámosla con Jesús. Luego dice Luisa, mientras hacía que reposara, de repente se levantaba y decía, siento un peso y un sufrimiento en el corazón, tanto de sentirme morir. Ve que hay. Y observando en el interior del corazón, he encontrado todos los instrumentos de la pasión, y uno a uno los he quitado y los he puesto en mi corazón. Después, viéndolo aliviado, he comenzado a acariciarlo y a besarlo y le he dicho, mi solo y único tesoro, ni siquiera me has dejado ver la fiesta de nuestra Reina Madre, ni escuchar los primeros cánticos que le cantaron los ángeles y los santos en el ingreso que hizo en el paraíso. ¿Ustedes saben cuál fue el primer cántico que hicieron los ángeles y los santos cuando la Virgen María subió a los cielos? El Ave María, Sí, sí fue la... el Dominus Tecum. El Señor también lo manifiesta en los libros del cielo, que es como digamos, como lo que María más ama cuando se le va, pues, como a decir algo bonito, cuando la vamos a alabar, el Dominus Tecum. Sí, fue la de María. Y por eso es que Jesús dice, el primer canto que le hicieron a mi mamá fue el Ave María, porque en el Ave María están las alabanzas más bellas. Hay gente que a veces dice, ay, no, yo para qué rezo el rosario, sí, es lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo. Yo mejor veo y me invento aquí otras oraciones largas. Mire, Jesús, no hay que inventarse oraciones largas. Es más, Jesús en el Evangelio dice, cuando vayan a orar, no sean como los fariseos que crean que por su mucha habladuría van a ser escuchados. No, cuando vayan a orar, oren así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O sea, nos dijo las prioridades que debemos pedir en la oración. Que venga el reino de Dios y que su voluntad sea aquí en la tierra como en el cielo. Y la primera es que el nombre de Dios sea santificado en todo y en todos. Es decir, que reine en cada corazón plenamente, como reinaba en la humanidad de Jesús. Eso es lo que debemos pedir. Y si queremos honrar a María, démosle las alabanzas más bellas. Hagamos el Ave María. ¿Por qué? Ya lo acaba de decir Jesús. En el Ave María se encuentran las alabanzas más bellas. Se encuentran los honores más grandes. Y se le renueva el gozo que tuvo al ser hecha Madre de Dios. Y dice Jesús, por eso recitémosla juntos para honrarla. Y cuando tú vengas al paraíso, te la haré encontrar como si lo hubieras dicho junto con los ángeles aquella primera vez en el cielo. Esto es muy importante, hermanos. Aquí Jesús dice, recitémosla juntos. Es decir, que Jesús te está invitando a ti a que junto con Él alabemos y honremos a nuestra Virgen María. Entonces, yo te invito a que en tu interior le pidas a Jesús que venga a orar en ti, que venga
a darle los honores más grandes a nuestra Madre Santísima a través de ti, pero que sea Él junto contigo, dándole este honor a María. Y digamos junto con Jesús: Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Esta es la oración del Ave María, la primera parte. La segunda parte del Ave María es una súplica a la Virgen que hacemos nosotros. La primera parte es esta alabanza de la que Jesús nos dice, de ese cántico que hicieron, para renovarle a nuestra Santa Madre María el gran gozo que ella tuvo cuando fue hecha Madre de Dios. Imagínense ese gozo, tener en su vientre a Jesús. Ya ella lo tenía por gracia de Dios, porque es la llena de gracia, pero ahora lo tenía de una manera física, en su vientre. Entonces, Jesús no son inventos, Jesús mismo lo está diciendo. En el Ave María están las alabanzas más bellas, están los honores más grandes. Quiero hacer una precisión. Cuando decimos Dios te salve María, no estamos diciendo que la Virgen María deba ser salvada, no. Salve es un saludo que se le daba a los emperadores. En aquel tiempo ustedes de pronto escuchaban, salve César, salve, ¿sí? Era el saludo a los emperadores. Cuando el ángel la saluda como salve, ave o María, eh, porque salve es como ave también, ave o María. Ese ave o María, que es ese saludo que se le da a los emperadores, con eso el ángel la está reconociendo a María Santísima como una emperatriz. Sí, ella es nuestra emperatriz celestial, reina del cielo y de la tierra, es nuestra reina, nuestra madre, nuestra emperatriz. Entonces cuando decimos Dios te salve María, estamos reconociendo que ella es la emperatriz celestial, saludándola con el mismo saludo del arcángel Gabriel. Llena eres de gracia, o sea, llena de vida divina. Todo lo que Dios es por naturaleza, María lo es por gracia. Dios es omnipotente por naturaleza, María es omnipotente por gracia, es decir, por participación de Dios, no porque ella sea por su naturaleza sea omnipotente, no, sino porque Dios le quiso participar de su omnipotencia. ¿Y por qué? Porque ella solamente quiere lo que Dios quiere, porque está unida a Dios perfectamente. Es la llena de gracia, llena de Dios totalmente. El Señor es contigo. Dios y María son uno solo. Está en ella Dios y es en ella. El Signore è con te, como se diría en italiano. Bendita tú eres entre todas las mujeres. ¿Quién dijo esta frase? Lo dijo Santa Isabel cuando la Virgen María fue a visitarla. Bendita eres entre las mujeres. También es bíblico. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ese fue el saludo de Santa Isabel. Y bendito el fruto de tu vientre. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, nunca, que no pase un día en el que no recemos por lo menos una Ave María, por lo menos, para poder de esa manera honrar con las alabanzas más bellas a nuestra Madre Celestial. Si pueden hacer el rosario todos los días, mucho mejor, perfecto. Pero la clave es hacerlo con Jesús, ¿sí? Para que Jesús multiplique esas alabanzas del Ave María por tantas criaturas por cuantas existieron, existen y existirán, para que María se sienta gozosa como si todas las criaturas estuvieran dándole esa alabanza. Porque al hacerlo unido a Jesús se convertiría en un acto divino, en un acto hecho por Jesús. ¿Sí se comprende? No olvidemos que Jesús quiere honrar a su madre a través de nosotros. Por eso al decir el Ave María, renovemos siempre nuestra intención de decirla con Jesús y por Jesús. Además que cada palabra del Ave María, como dice Jesús, lleva una luz inmensa.
Sí, es lo que dice en el siguiente párrafo. Dice, así hemos recitado la primera parte del Ave María juntos, que era la que recitamos ahora, la primera parte. O, cómo era tierno y conmovedor saludar a nuestra Mamá Santísima junto con su amado Hijo. Cada palabra que él decía llevaba una luz inmensa, en la cual se comprendían muchas cosas sobre la Virgen Santísima. Pero ¿quién puede decirlas todas? Mucho más por mi incapacidad. Por eso las paso en silencio. Bueno, hermanos, aquí terminaríamos por el día de hoy la meditación que hablan de María. La idea es avanzar hasta el volumen 36, es decir, no omitir capítulo que hable de María y que nos tenga una gran enseñanza. Vamos en ese momento a traerlo aquí todos los sábados. Los espero que se conecten, que inviten a más personas. Esta charla posiblemente la publique en el canal de YouTube también, para que de esta manera las personas que no están en el grupo de WhatsApp puedan escucharlo también y aprendamos de María. María es el modelo perfecto del vivir en su voluntad. Y si queremos vivir en su voluntad, tenemos que aprender de la maestra. Tenemos que aprender de María. Ella es la maestra de las maestras. Si Jesús es el maestro de los maestros, María es la maestra de las maestras. Aprendamos de María a vivir en la voluntad de Dios. ¿Alguien tiene algo que decir acerca de todo esto que hemos dicho? Bueno, no No, siendo pues, más. Dime. perdón, solamente agradecer por esta iniciativa. Muchas gracias. Ok. Bueno, todo sea por la gloria de Dios y el bien de las almas. Vamos a rezar un Padre Nuestro, una de María y un Gloria, unido a Jesús y a nuestra Santísima Madre, para, para la mayor gloria de Él y para bien de todos, para que venga su reino y corresponderle en el amor a nuestro amado Jesús, para consolarle, para aliviarle, para que nos dé gracias inmensas, infinitas, para que vivamos siempre en su voluntad, inseparables de Él. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y ruega para que el reino de Dios se establezca en medio y en cada uno de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la voluntad de Dios, siempre, siempre, siempre. Siempre.